Buenos días a todas y todos y bienvenidos al 4D World Tour Live 2021. Soy Yolén Rodríguez y soy la directora de las ventas internacionales de 4D. Es un placer reunirme con ustedes hoy en este entorno virtual. Esperamos que usted y sus seres queridos estén bien y en buen estado de salud. Por supuesto, hubiéramos preferido verlos a todas y todos en persona, como lo hemos hecho en todos los World Tours anteriores. Desfortunadamente, la pandemia sigue siendo una preocupación importante y decidimos hace muchos meses evitar riesgos innecesarios y hacer de este evento un evento digital. Sin embargo, nuestros equipos técnicos están más motivados que nunca para presentar las increíbles nuevas características que se encuentran en nuestra última versión de 4D V19. Hoy compartiremos varios ejemplos prácticos que le mostrarán cómo usar estas nuevas características. Si ha asistido al World Tour anteriores, sabe que el primer día hacemos una breve presentación comercial seguida de una sesión técnica que muestra ejemplos de algunas de las nuevas características y evoluciones que se ofrecen en el lenguaje de programación 4D. El segundo día es un entrenamiento avanzado que amplía los ejemplos mostrados en el primer día. El primer día es gratis. El segundo día es un entrenamiento pago. Para este evento World Tour Live hemos mantenido un formato similar, pero el primer día es de 2 horas. Para la sesión de capacitación avanzada hemos creado 9 horas de capacitación integral. Entraremos en detalle más adelante en esta presentación. Como todos saben, la pandemia golpeó con fuerza en marzo de 2020, obligando a 4D a cancelar nuestros summits en París y Chicago. Pero con mucho trabajo por parte de la comunidad 4D, incluidos nuestros patrocinadores y desarrolladores, transformamos este evento en persona en un éxito digital, con miles de visitas en YouTube. Todavía puede acceder a todas estas sesiones del Summit de forma gratuita en YouTube. Descubrirá que siguen siendo relevantes para la evolución de sus aplicaciones 4D. Antes de comenzar la sesión técnica, dejó Leticia Bianchi, responsable comercial América Latina y España, revisar información importante sobre negocios y productos que tuvo lugar en 2020. Leticia. Gracias, Shelen. Buenos días a todos. Es un placer encontrarlos hoy gracias al World Tour. Me hubiera gustado encontrarlos de verdad como lo hicimos hace 2 años, pero bueno, avanzamos así. Durante la pandemia, muchos sectores de la economía sufrieron, como el turismo, el comercio minorista, la gestión de eventos, los restaurantes y la industria aérea, por ejemplo. Estas industrias fueron duramente golpeadas y afectaron sus negocios. Afortunadamente, en su mayor parte, la industria del software evitó la recesión. En general, 4E se mantuvo muy bien a pesar de la cancelación de ambos summits y el reembolso de más de $400,000. Sin embargo, aún tuvimos ingresos iguales a los de 2019, que fue un muy buen año para 4D. E igual de importante, seguimos invirtiendo más del 30% en investigación y desarrollo. Tienen que saber que los ingresos recurrentes representan 78% del total y nos permitieron continuar realizando grandes inversiones en nuestros productos y servicios. Los ingresos se diversifican a nivel regional y en muchas industrias diferentes, lo que nos protegió durante la pandemia mundial. Una vez más, 2020 demostró que 4D ha construido un modelo de negocio sólido que asegura su inversión en tiempo y dinero, incluso en tiempos difíciles como ahora. 4D ha sido rentable en cada uno de los últimos 25 años y los servicios profesionales ahora representan más del 10% de nuestro flujo de ingresos.
Esta cifra fue del 7,4% en 2019 y superará el 13% en 2021. Así que gracias a todos por desarrollar aplicaciones poderosas y sostenibles que resisten el paso del tiempo. Esta es nuestra motivación para seguir invirtiendo fuertemente en nuestros productos y servicios. Ahora, para darle una idea del trabajo realizado en 2020, los equipos de producto y ingeniería produjeron 8 lanzamientos principales, 4 versiones LTS y 4 versiones de funcionalidades. En un año, de la versión 18R2 a la versión 18R5, se especificaron, desarrollaron, probaron y entregaron 80 nuevas funcionalidades. Se hicieron también más de 95 publicaciones de blog para describir el uso de estas nuevas funcionalidades. How Do I, componentes y aplicaciones completas se agregaron al repositorio Git. Se generaron video, tweets y correos electrónicos cada semana para mantenerlo actualizado con las noticias sobre su plataforma 4D. En 2021, estamos nuevamente cumpliendo con el calendario, con el lanzamiento de la versión 18R6 en abril y el lanzamiento de la versión 19 LTS en julio. Muchos clientes ya han actualizado sus aplicaciones actuales a la versión 19 y estoy segura de que usted será el próximo después de esta presentación. De acuerdo con nuestra promesa en el Experiencia Digital Summit 2020, estamos ofreciendo más opciones de capacitación que nunca. Y esto ha sido un gran impulso para la adopción temprana de nuevas versiones de 4D. Desde el lanzamiento en septiembre de 2020, hemos creado 10 temas diferentes y vendido más de 800 inscripciones para estas sesiones de capacitación. Eso incluye a 120 personas que asisten a nuestro entrenamiento para principiantes. Por lo tanto, si necesita contratar a un nuevo desarrollador, tenga la seguridad de que puede ser capacitado rápida y fácilmente con una combinación de su experiencia a largo plazo y los programas de formación en línea de 4D. Y su próxima oportunidad de entrenamiento está aquí ahora. Lo animamos a suscribirse al paquete Work to Live de 9 horas completas de capacitación que puede programar como desee, comenzando en octubre y con un costo de solo $299 para Latinoamérica y 299 euros para España. Eso es el precio para los partners 4D. Encontrará un enlace a la página de suscripción en la ventana chat. Antes de entrar en la parte técnica de la presentación de hoy, me gustaría darles una breve actualización sobre nuestra unidad de negocios de servicios profesionales. Esta fuente de ingresos está creciendo significativamente cada año, un aumento del 35% en 2020 y expectativas del mismo aumento en 2021. Desde el inicio de los servicios profesionales, hemos entregado 310 proyectos a clientes de todo el mundo, ayudándoles a mantener o evolucionar sus aplicaciones. Solo en 2020 hemos entregado 74 proyectos. Hoy en día, el equipo de servicios profesionales está formado de 50 profesionales con muchas habilidades diferentes, incluidos desarrolladores de backend y frontend, que son expertos en 4D, JavaScript, Swift, Angular, GraphQL, React.js, Node.js y muchos más entornos de desarrollo. Ofrecemos auditorios de código, migraciones, recursos de desarrollo para su equipo, diseño de interfaz de usuario y mucho más. A lo largo de los años, este trabajo se ha realizado tanto en el sitio como de forma remota. Sin embargo, en 2020, el 100% de los proyectos se completaron con el sitio de forma remota. En resumen, si tiene un proyecto, pero necesita ayuda para completarlo, podemos apoyarlo. Contáctenos para una propuesta personalizada utilizando recursos 4D probados que se ajusten a sus necesidades. Ahora termina la parte comercial del evento de hoy. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a la increíble sesión técnica que todos han estado esperando. Espero que disfruten lo que están a punto de ver y entrego el micrófono a Madi, nuestro experto 4D.
Gracias. Muchas gracias, Leticia. Buen día a todos. Estoy feliz de estar hoy con ustedes. Durante esta sesión del World Tour 2021 comenzaremos con una aplicación ejecutándose en V18 y en modo binario para convertirla gradualmente al modo proyecto y luego ejecutarla en V19. A lo largo de las presentaciones de esta sesión cubriremos 5 temas principales que pueden descubrir con alguna de las palabras claves esenciales que tendremos la oportunidad de detallar más adelante. Comencemos con las 2 primeras presentaciones que nos darán una visión general de la aplicación y luego destacaremos algunos puntos esenciales utilizados en el desarrollo. Durante todo el World Tour usaremos una sola aplicación para resaltar las muchas características posibles con 4D. Primero comenzaremos con la aplicación en V18 en modo binario, luego convertiremos la aplicación al modo proyecto y finalmente actualizaremos a la V19. Así que vayamos comenzando. Primero abrimos la aplicación en la V18R6. Esta aplicación es para organizar citas para casas médicas y de bienestar, combinando las actividades de médicos y entrenadores. La aplicación tiene 4 partes principales. Primero, los clientes, que son los pacientes. Luego, salud, que es para los médicos, que da una lista de citas médicas y tipos de consultas. Luego es bienestar, que propone entrenadores, centros de bienestar y actividades. También hay un panel de administración que discutiremos más adelante. Pero comencemos la demostración haciendo clic en clientes. Obtenemos este formulario. A la izquierda hay una lista de pacientes y a la derecha está la información del paciente específico seleccionado. Este es el flujo general de datos en la aplicación. Esta es una lista y por lo tanto podemos buscar y ordenar. Por ejemplo, podemos buscar John. Si miramos hacia abajo, vemos el botón de visualización. La visualización es un modo clásico de acceso a datos que a menudo es abreviado como CRUD, crear, leer, actualizar y eliminar. Algunas de las opciones no están disponibles ya que actualmente no hay ningún registro seleccionado. A continuación seleccionamos un cliente y descubramos el panel de información. Ahora cambiamos el acceso a los datos para modificar y los campos ahora son editables. Los campos están formateados según la ubicación como se vio en la gira mundial anterior. Ahora, si cambiamos el país a Francia, el estado, la idea de estado simplemente desaparece. Pero para esta demostración sigamos con los Estados Unidos. Ahora, si nos fijamos en la barra vertical, vemos un conjunto de iconos. El segundo indica las citas para este paciente desde el 2018. Las líneas azules en la lista son citas médicas y las verdes son para actividades de bienestar. Ahora esta es la lista de citas tomadas en el pasado, pero para programar una cita debemos ir a la barra de herramientas de salud, haciendo clic en médico. Tenemos ahora una lista de médicos y al mismo tiempo podemos ver los tipos de consulta, como vemos en pantalla, o las casas médicas. Podemos tener todas estas ventanas activas al mismo tiempo, lo que es muy común en una aplicación de 4D. Pero volvamos a Doctor. Si hacemos clic en un doctor, vemos la lista de tipos de consulta que realiza el médico. Este médico es un dietista que también hace vacunas. El doctor trabaja los lunes, miércoles y jueves, por lo tanto no están los martes. Pero, trabaja el lunes, pero ¿a qué hora? Si hacemos clic en la fila, nos da la información de que este doctor trabaja de 9 a mediodía y de 2 a 6. Este es el periodo predeterminado para este médico. Pero en la capacitación veremos que podemos tener varios periodos para un médico en un tipo de consulta en una casa médica específica. Ahora que conocemos a este médico, veamos la información sobre sus citas. Recordemos que este doctor no trabaja el martes. Y podemos ver esto en la planificación. En la planificación hay un código de color para cada día.
Está codificado por colores desde el día más ocupado en negro hasta el día más liberado en azul. Ahora hacemos clic en el 5 de agosto. Como podemos ver, está en amarillo, por lo que deducimos que hay un tiempo libre. Arriba, en la ventana de planificación, podemos ver una regla que nos indica que por la tarde hay algunos momentos libres. Ahí mismo, como podemos ver. Si hacemos clic en una cita, podemos echar un vistazo a todos los detalles de la cita. Esta cita fue programada en julio. El paciente llegó 6 minutos antes de que comenzara la cita. La cita duró 15 minutos tarde y la cita duró 5 minutos. El asistente médico cerró esta cita 1 minuto después de la hora programada original. Ahora vamos a terminar la presentación con una demostración del asistente de citas. Primero seleccionamos el tipo de consulta, que es medicina interna. Luego seleccionamos la casa médica, que es el Centro Médico Roma, y vemos que el Dr. Juliano está sugerido. A continuación seleccionamos el paciente John Benavides. Y queremos una cita para el 1 de septiembre con una duración de 30 minutos. Pero como podemos ver aquí en la lista, la primera cita disponible es del 2 de septiembre, ya que el primero no está disponible. A continuación hacemos clic, seleccionamos una cita y hacemos clic en el botón de validar para aceptar la cita. Este es un gran caso de uso para el modo de cliente-servidor. El asistente médico puede estar tomando una cita para alguien en el teléfono o alguien que está enfrente de ellos en su escritorio. Más adelante en el World Tour mostraremos cómo un paciente puede hacer esto, reservar su cita a través de la web y a través de una aplicación en iPhone. En este video destacaremos algunos puntos técnicos importantes sobre la aplicación. Primero, la estructura. La estructura se centra alrededor de la tabla Casa Médica y en la parte superior tenemos todas las tablas necesarias para la parte de salud. En la parte inferior tenemos la porción de bienestar y a la derecha las tablas para los individuos y grupos de individuos. Todos los enlaces se nombran. Esto es obligatorio para Horda. Y aquí está mi convención de nomenclatura. El nombre de varios a uno está en minúscula, con el nombre de la tabla de destino. Para el enlace de uno a varios, el nombre también está en minúscula, con el nombre de la tabla de inicio, en plural. Como dirían los sabios, una buena convención de nomenclatura ayudará inmensamente al usar Horda. Ahora veamos un método. Este método está dedicado a mostrar listas de elementos, y como pueden ver, todo el código en este método está en Horda. No hay una sola línea de código en 4D clásico en toda la aplicación, a menos que sea absolutamente necesario. Usaremos también la notación de objetos con corchetes y puntos. De hecho, usaremos objetos en casi todas las partes de esta aplicación. Por ejemplo, mirando a la barra de herramientas se define usando JSON. Y para mostrar esta lista de clientes tenemos una definición para cada entrada de cliente. Podemos echar un vistazo aquí al archivo JSON que define la lista de entradas de clientes. Aquí tenemos a la lista de clientes, tenemos un exclave asociado con un label, tenemos un icono, tenemos la data class. Tenemos los campos por los cuales podemos buscar en la search box, hay reglas de validación, están las columnas de una list box que se muestran por order by y tenemos un contador. Ahora toda esta información es modificable. Y ahora tenemos el renderizado de este archivo JSON en 4D gracias al código. Para cargar el archivo de definición JSON tenemos un nuevo método. Este método usa los comandos de archivo y carpeta nuevos en 4D. Usamos JSON parse para transformar el texto en el archivo JSON. Luego usamos el comando JSON resolve pointers para agrupar todas las definiciones presentes en la carpeta que contiene el archivo JSON, como podemos ver en pantalla, un solo fichero. Estudiaremos esto en más profundidad a lo largo del entrenamiento.
Mirando en la parte de abajo del código, vemos que usamos el comando storage para almacenar la información en un objeto compartido. Usamos el objeto compartido y storage aquí para evitar procesos innecesarios o variables interproceso. Ahora, por supuesto, tenemos muchas variables locales como vemos arriba. Pero el objetivo aquí es reducir al mínimo el número de variables proceso e interproceso. Ahora veamos cuántas variables de proceso o interproceso usamos en nuestra aplicación. Podemos verificar esto gracias al compilador. Con el compilador tenemos la opción de generar un archivo symbol después de la compilación. Ahora, cambiando al buscador, tenemos un nuevo archivo symbol al lado de mi aplicación que se generó. Si abrimos el archivo y echamos un vistazo, vemos que esta aplicación no utiliza ninguna variable de proceso o interproceso. Esto no es siempre posible, pero nos desafiamos a nosotros mismos que no hayan variables de este tipo y lo conseguimos. Abriendo el explorador de ejecución, obtenemos todos los procesos en ejecución y un proceso principal que es utilizado por el framework para mostrar la barra de herramientas. Este es el número 3. Ahora, si cambiamos el módulo de la barra de herramientas y vamos a salud, por ejemplo, podemos abrir el tipo de consulta, el formulario de casas médicas y, como podemos ver, hemos abierto todos estos formularios y la creación de un nuevo proceso. Esto significa que todas estas ventanas usan el mismo proceso principal. Ahora, esto es muy importante especialmente para las aplicaciones que tienen un gran número de clientes. En estos días es muy común para un servidor 4D que tenga más de 100 clientes conectados de forma simultánea. Ahora, algunas personas incluso tienen 500, 800, 1000 o incluso a veces más de 1500 clientes conectados de forma simultánea a un solo servidor 4D. Ahora, esto es importante porque reduciendo el número de procesos que ejecutan en el cliente, reducimos de forma automática el número de procesos ejecutando en el servidor. Les invito a descubrir cómo esto es posible mediante una revisión de su aplicación. Ahora vamos a ver el formulario de información para un médico. Toda la información en el panel derecho es de un subformulario. Para ver cómo funciona este panel, podemos ver en la definición del panel en los formularios del proyecto. Como podemos ver, el calendario en el panel es el mismo que en el formulario. Ahora, mirando la información arriba, civilidad, nombre, apellido, todo está en inglés, pero estamos en el World Tour, por lo que es necesario tener una forma de traducir la aplicación. Hacemos esto usando Xlib. Ahora cambio el idioma a francés y veamos que el formulario cambia automáticamente a francés. Por supuesto, tenemos otros idiomas que están disponibles. Ahora me gustaría señalar que hicimos esta aplicación utilizando un framework. Este framework fue creado especialmente para este World Tour. Ahora, todos los métodos de este framework tienen el prefijo S, F, W. Como podemos ver en pantalla. SFW significa Simple Framework, y simple en el nombre significa que el framework es fácil de usar. Les invito a que echen un vistazo a los métodos del framework, ya que pueden ayudar a demostrar lo moderno y las mejores prácticas en 4D. Al final de estas primeras presentaciones, descubrimos que estamos trabajando en una aplicación cercana a una situación real y con un conjunto de datos considerable. Los invitamos al final de este World Tour a mirar el código de la aplicación porque está lleno de ejemplos que ustedes podrán utilizar como inspiración para sus propios desarrollos. Es ahora hora de convertir nuestra aplicación al modo proyecto
Recuerden que el modo proyecto es el modo preferido en el futuro porque permite y permitirá el florecimiento de nuevas características. Esta es la carpeta binaria principal de nuestra aplicación. Dupliquémosla y solo tengamos en cuenta que antes de convertir su base de datos es recomendable mantener una versión limpia si es necesario. Copiamos la base y la nombramos conversión de base de datos a modo proyecto. Usamos la misma versión de 4D, la V18R6, abrimos nuestra aplicación y comencemos inmediatamente convirtiendo nuestra base de datos a modo proyecto yendo a File, Export, Structure to Project. Se nos muestra este cuadro de diálogo, pero no abriremos el proyecto porque se recomiendan algunos errores de bloqueo. Así que revelemos el log y lo abrimos. Aquí tenemos dos mensajes con el atributo Severity Error. El primero está en el grupo de paneles y luego en la barra de herramientas. Están relacionados con Dial Object y Background Offsets. Para obtener más detalles sobre estos problemas, vamos de nuevo a nuestra base de datos. Vamos a los formularios de proyecto y al formulario Panel Group. Como podemos notar aquí, tenemos un Dial Object y está bien claro que esto ya no está soportado por el modo proyecto después de la conversión. No es un gran asunto ya siempre y cuando 4D ofrece varios tipos de indicadores, como vamos a ver. En este caso seleccionamos un termómetro, escondemos los labels y lo colocamos correctamente. Bien, error resuelto. Vamos a la toolbar ahora y como podemos ver tenemos un mini botón que tiene el tipo 3D con el estilo Background Offset. Está bien. Hoy en día no es útil fingir que el botón está presente, así que simplemente cambiamos el estilo a tal vez ninguno. Bien, antes de exportar nuestra base de datos, permítanme mostrarles este botón invisible aquí en la búsqueda global, al cual volveremos en breve. Ahora exportamos nuestra base de datos a modo proyecto. Bien, aquí reemplazamos nuestro proyecto. Vemos que la conversión fue exitosa y volvemos a ver nuestro log. Muy bien, aquí cuando la conversión es exitosa, el atributo success es true, no como el primero que era falso. Muy bien, ahora sin más podemos abrir nuestro proyecto. Vamos a File, a Open Local Project y aquí obtenemos una carpeta llamada Proyecto que se crea al lado de su archivo 4db y abrimos nuestro proyecto. Muy bien, el archivo de datos teníamos uno pero no se movió después de la conversión, así que simplemente uno debe buscarlo. ¿Vale? Muy bien, aquí está. Y bien, aquí lo tenemos. Una de las buenas prácticas es, por supuesto, asegurarnos que el proyecto funciona correctamente después de la conversión. Comenzamos con el botón aquí en la esquina, que funciona correctamente y nos dirige a la estructura. Bien, entonces vayamos a la visión de bienestar y elijamos los grupos. Y vemos que el termómetro muestra correctamente la información. Sin embargo, si se siente nostálgico acerca de los dials, es posible usar SVG. Ahora volvamos a los formularios de proyecto y seleccionamos la toolbar. Bien, aquí para los tipos de botones vemos que no hay un tipo de botón invisible o 3D. Así que, ¿cómo obtenemos el botón oculto que funciona bien? Como vimos, funciona bien, así que vemos sus propiedades. Vemos que el tipo es botón, el estilo es regular, pero en la lista de visualización vemos que la propiedad Not Rendered está seleccionada. Esto significa que 4D proporciona un esfuerzo significativo para sus conversiones. Bien, ahora vamos a regresar al primer log de conversión generado. En general, los mensajes se clasifican en tres categorías basadas en la propiedad Severity.
Info describe una cierta indicación que realmente no tiene impacto en la interfaz de la aplicación o sus características. Warning describe una acción necesaria que debe ser ejecutada por el desarrollador. Y finalmente error, como en nuestro caso, describe un problema que requiere su intervención para corregirse. Esto puede evitar que la base de datos ejecute correctamente. Una vez la base de datos se ha exportado correctamente como proyecto, ambas versiones se hacen independientes una de la otra. En este caso procederemos a realizar una limpieza de la carpeta principal. En primer lugar partimos del archivo 4db y su índice. Simplemente los eliminamos. Podemos en este caso mover nuestro archivo de datos y todos los archivos relacionados a la nueva carpeta generada automáticamente después de la conversión, que se llama Data. Correcto. Ahora que hemos organizado un poco mejor la carpeta, podemos mirar a la carpeta de proyecto y más específicamente en Sources. Aquí tenemos todos los elementos esenciales de nuestra estructura que se almacenan como archivos de texto sin formato. Vayamos a la carpeta formulario y como podemos ver aquí cada formulario se convierte en una carpeta con específicamente dos archivos. El primer archivo es con la extensión 4dform y es una descripción, una definición JSON de su formulario y entonces tenemos el contenido del método formulario. Aquí tenemos algo similar para los métodos, para los formularios de tabla, para los triggers de la base de datos y finalmente aquí tenemos todo el catálogo que presenta una estructura XML de su base de datos. Y muy bien, aquí estamos. Acabamos de convertir nuestra base de datos binaria en proyecto, abriendo a una nueva era de colaboración para acceder a todas las nuevas funcionalidades de 4D junto a un sistema de control de versiones. Descubramos más próximamente. En esta sesión hemos elegido una ruta de conversión que comienza por pasar al modo proyecto y luego pasar a la V19. Pero su propia ruta puede ser diferente y puede decidir comenzar pasándose primero a la V19 y luego al modo proyecto. Es su elección. Una de las principales ventajas de pasar al modo proyecto es la capacidad de usar el control de código fuente en su aplicación. Nuestra próxima demostración en vídeo le mostrará lo fácil que es integrar un sistema de control del código de fuente como Git para administrar un proyecto 4D. Como vimos en segmentos anteriores, cambiar al modo proyecto le permite transformar toda su aplicación de base de datos en un conjunto de archivos de texto. Como resultado directo de esto, ahora podemos usar herramientas para la administración del código de fuente que nos permite monitorear y controlar mejor el desarrollo de nuestras aplicaciones. En esta demo hacemos uso de un sistema de gestión de código de fuente. Elegimos Git. Para comenzar, vaya al sitio web oficial y descargue e instale el paquete. También usaremos SourceTree como interfaz gráfica de usuario para manipular nuestros repositorios Git. Para empezar, tenemos que crear un nuevo repositorio local en la carpeta de nuestra base de datos. Este repositorio local, que es básicamente una nueva carpeta que Git crea en la ruta de nuestra base de datos .git. Para esta demostración no haremos ninguna modificación a esta carpeta, solo sepan que es aquí donde la magia sucede. Ahora vayamos a SourceTree. Abrimos nuestra carpeta de base de datos y nos damos cuenta que hay un icono de signo de interrogación junto a cada archivo. Esto significa que Git actualmente no está rastreando ninguna modificación en ninguno de estos archivos en este momento. Para que Git comience a rastrear los archivos, necesitamos seleccionar los archivos para rastrear en esta interfaz. Por ejemplo, solo rastrearemos los archivos necesarios para que nuestra base de datos funcione. Las fuentes del proyecto, formularios, métodos y nuestra carpeta recursos. Es posible que necesite rastrear otros archivos en su proyecto. Una vez hecho esto, podemos tomar una primera instantánea de nuestra base de datos. Esto se llama un commit.
Para hacer un commit necesitamos vincularlo a un mensaje. Para este ejemplo usaremos primer commit como mensaje de confirmación. Este primer commit que acabamos de realizar lo hicimos en nuestro repositorio local. Volviendo al historial de nuestro proyecto, podemos ver que hemos hecho un primer commit ahora mismo. En este commit podemos ver que tenemos todos los archivos y carpetas que seleccionamos previamente en la interfaz de lista de archivos. Ahora vayamos a 4D y comencemos a hacer modificaciones en nuestra aplicación de base de datos. Necesitamos agregar algo de código al método AppointmentFindSlots. Realizamos la modificación y volvemos a SourceTree. Aquí podemos ver que Git ha identificado que el método AppointmentFindSlots ha sido modificado. Ahora, si estamos contentos con los cambios, podemos hacer un segundo commit. Podemos agregar un comentario, second commit, y click commit. Aquí podemos revisar nuevamente el historial de commits. Como podemos ver aquí, tenemos un segundo commit. Mirando en la parte inferior, podemos ver los archivos que se cambiaron en este segundo commit. AppointmentFindSlots. A la derecha podemos ver los cambios exactos que fueron realizados en este método. Ahora digamos, por ejemplo, que no queríamos confirmar ese segundo commit y queremos volver al primer commit. Para hacer esto, solo necesitamos revertir este último commit. Esto creará un tercer commit cuyo mensaje será revertir al segundo commit. Este tercer commit, en efecto, revertirá cualquier modificación que se haya hecho en el segundo commit y llevará el código a la primera etapa de commit. Esto nos permite mantener un historial de todo el trabajo que se ha realizado en el proyecto. Git ofrece una amplia variedad de formas de revertir cambios, como volver a un commit en particular comprobando las diferencias, eliminar un commit o simplemente volviendo a un commit particular del pasado. Volviendo a 4D, vemos que el código no sufrió un commit y de hecho volvimos al estado original de nuestro código. Hasta este momento solo hemos estado trabajando con Git localmente. Esto significa que solo hemos estado haciendo cambios y commits en nuestro repositorio local. Para poder colaborar con otras personas necesitamos poder compartir nuestro código fuente y modificaciones con todos en el proyecto. Para poder hacer esto necesitamos trabajar con un repositorio remoto. Un repositorio remoto es un repositorio Git que se encuentra en la red o a través de alguna aplicación de terceros como GitHub o GitLab. Ahora veamos un repositorio remoto en acción. Este ejemplo usará GitHub. De nuestra parte hemos creado una cuenta GitHub y un nuevo repositorio remoto. Para hacer commits a repositorios remotos podemos hacerlo a través de HTTPS o SSH. En este ejemplo usaremos HTTPS. También he configurado SourceTree para tener una nueva conexión remota a mi repositorio remoto. Como pueden ver, ahí está. Lo siguiente que tengo que hacer es copiar mi repositorio local en el repositorio remoto. Esto pondrá todo el código que tengo en mi repositorio local en el repositorio remoto para que mis compañeros de equipo puedan comenzar a colaborar. El repositorio remoto será el lugar donde todos los demás compañeros pondrán su código también. Para hacer esto en SourceTree, simplemente hago clic en el botón Push y hago un push en master. Ahora podemos ver nuestro historial en SourceTree que este commit también está en el repositorio remoto y si actualizamos la página GitHub vemos que tenemos todo el proyecto aquí.
Ahora veremos cómo otro desarrollador puede empezar a trabajar en este proyecto. He cambiado a otra sesión en mi equipo para mostrar esto. He creado una nueva carpeta vacía con el nombre de mi aplicación de base de datos y en esta carpeta también he creado un nuevo repositorio local. En SourceTree también he configurado la conexión remota con el repositorio remoto en GitHub. Para obtener el código y comenzar a trabajar, tengo la necesidad de clonar la aplicación de base de datos desde el repositorio remoto. Para hacer esto, hago clic en el botón Pull y hacemos pull desde el repositorio remoto. A este punto, no solo tenemos la última versión del código fuente del proyecto, sino también todo el historial de commits de otros desarrolladores. Ahora, si nos fijamos en el Finder, vemos que tenemos todos los archivos que necesitamos para empezar a trabajar en nuestro proyecto. Así que abramos este proyecto en 4D. Como vemos aquí, tenemos todo lo que necesitamos para empezar a trabajar. Tenemos los métodos, los formularios, lo tenemos todo. Así que ahora puedo comenzar a hacer modificaciones de mi lado, digamos, por ejemplo, crear una nueva función en mi aplicación. Ahora, a medida que avanzo en la función, puedo enviar el código a mi repositorio local para guardarlo localmente. Y cuando me gustaría publicar esto con mis compañeros, puedo hacer push al repositorio remoto para que ellos hagan pull de los cambios y continuar trabajando en el proyecto. En este vídeo les mostré un escenario real de cómo usted y su equipo pueden comenzar con Git en 4D. Si desea obtener más información, también tendremos una sesión dedicada para Git y 4D, donde veremos las poderosas funciones que ofrece Git y discutiremos cómo podemos aprovecharlas para mejorar su desarrollo en 4D. El uso del control de código de fuente promueve desarrollos colaborativos, ofrece una forma moderna y eficiente de gestionar un proyecto de desarrollo, una funcionalidad como integraciones, reversiones y resoluciones de conflictos son enormes beneficios que un desarrollo de aplicación en modo binario no puede ofrecer. Todas estas ganancias son el resultado de la conversión al modo proyecto. Hay muchos más beneficios de desarrollar en modo proyecto, incluyendo las clases. Ahora es el momento de actualizar nuestra aplicación a la V19. En esta demostración tenemos la aplicación abierta en V19 y estamos en modo proyecto. Aquí tenemos un tablero de todas las citas para todos los médicos en todas las casas médicas para un año dado. Ahora, si queremos echar un vistazo a este formulario, podemos editar el formulario y ver que en la esquina tenemos un menú emergente. Este menú emergente no tiene una variable porque usamos una variable dinámica y su tipo de expresión se basa en un array. Ahora en V19 podemos pasar una expresión como form.popup aquí mismo y podemos definir el tipo de expresión a ser un objeto. Ahora podemos abrir el método de formulario y comentar el código anterior que se usó para gestionar el menú emergente basado en una variable dinámica. Ahora queremos usar un objeto, así que definimos un objeto. Luego definimos una colección para almacenar los valores del objeto. Para rellenar este objeto necesitamos definir el año actual y hacer un bucle desde los 3 años anteriores hasta los próximos 10 años. En este bucle hacemos push del año en la colección. Entonces tenemos que definir el índice y lo ponemos igual a 3 para referirnos al año en curso.
Ahora volvemos al formulario y vemos el método de objeto. El método de objeto llama a un método para calcular el tablero. La primera línea tiene un puntero a la variable dinámica para el menú desplegable. Podemos comentar esta línea y también podemos comentar estas tres que solo estaban ahí para leer el valor del menú desplegable. Ahora, para leer el valor, solo necesitamos leer el valor del objeto en su índice. Ahora actualizamos el formulario y veamos que tenemos exactamente la misma funcionalidad para el usuario final, pero para el desarrollador el código se ha vuelto mucho más simple. Ahora cambiemos de tema y vayamos al módulo cliente. Si hacemos clic en un cliente, vemos en el panel derecho todas sus citas médicas desde el 2018. Dos de las columnas de esta listbox son el tiempo y la duración. Estas dos columnas son tiempos, pero en realidad son valores de texto formateados para mostrar el tiempo. Ahora si vemos el subformulario que define este panel, vemos que tenemos dos columnas que son de hecho texto. Ahora cambiamos estas por tiempo, por valores de tiempo. Y también queremos mostrar solo horas y minutos. Ahora hagamos lo mismo para la otra columna. Ahora veamos el método de formulario y miramos el método de cálculo para esta listbox. De hecho, lo que estamos haciendo es manipular los timestamps, encadenarlos y guardarlos en el formato correcto para mostrarlos. Pero ahora podemos manipular los valores de tiempo por sí mismos, eliminando los pasos adicionales. Ahora, si volvemos a abrir el formulario, los valores se ven iguales, pero en realidad ahora son valores de tiempo real. Ahora que estamos trabajando con valores de tiempo, podemos usar los valores para hacer cálculos, simplemente mostrando el pie de página. En la columna de duración, podemos configurar la variable de cálculo a suma y mostrarlo como un tiempo con el formato que elijamos. Ahora veamos cómo se ve esto en el formulario. Y podemos ver que esta persona ha pasado 14 horas y 15 minutos en el médico en los 4 últimos años. Ahora echemos un vistazo a otra característica importante en la V19, el explorador de datos. Lanzamos el explorador de datos, pero para hacer esto necesitamos asegurarnos que el servidor de administración web se haya iniciado. Podemos mostrar toda la información en nuestra base de datos, por ejemplo, el país. Podemos ver el UID, el formato de dirección, la bandera, y somos capaces incluso de ocultar información, haciendo clic ahí. Ahora veamos la tabla Coach. Vemos que somos capaces de buscar fácilmente nuestros datos gracias a los cuadros de búsqueda integrados arriba. Esta es una forma muy fácil de ver sus datos sin tener que escribir una sola línea de código. La transición a la V19 es casi transparente para las aplicaciones que ya están en V18. En el vídeo anterior destacamos algunos puntos de interfaz, pero hay un punto esencial que queremos mencionar. La V19 permite la compilación nativa en la nueva arquitectura del procesador M1 propuesta por Apple. Esto ha sido mucho trabajo por parte de la ingeniería de 4D, pero como históricamente ha sido el caso en muchas ocasiones, desde el punto de vista del desarrollador 4D, es completamente transparente, excepto por una preferencia por la elección del objetivo de compilación. Los desarrolladores ya han adaptado esta versión para el procesador M1 y los comentarios son sorprendentes, según lo expresado por uno de nuestros principales clientes en nuestro blog. Ahora, echemos un vistazo al aspecto web y veamos qué hay de nuevo en la V19.
En esta demostración nos concentraremos en la parte web de nuestra solución que permite la gestión de casas médicas y centros de bienestar. Veremos juntos el proceso de cita que un usuario podría seguir para reservar una cita con un médico o un entrenador. Así que comencemos ingresando la dirección web en la barra de búsqueda del navegador. El servidor web 4D nos redirige a la página de inicio. Aquí vemos información como los servicios disponibles para el usuario desde el sistema. También hay dos áreas de búsqueda arriba que permiten buscar por médico, por especialidad o por dirección. Por ejemplo, si me gustaría hacer una cita con un fisioterapeuta, solo tendría que escribir en el buscador fisioterapeuta. La aplicación a continuación muestra al usuario los fisioterapeutas disponibles. Elijo David Clare. Este menú desplegable muestra el tipo de consulta disponible por este fisioterapeuta. Elijo fisioterapia. Luego aparece un segundo menú desplegable para la casa médica y elijo la casa médica Crane Creek. A continuación me gustaría tomar una cita, por lo que hago clic en el botón. Una vez elegimos al profesional, el tipo de consulta y la casa médica, el usuario necesita elegir la hora en los intervalos de tiempo disponibles del médico. Aquí vemos el calendario para agosto. Vemos que hay puntos debajo del 25 y el 26. Esto significa que hay vacantes estos días. Ahora elegimos el 25. Aquí a la derecha vemos los intervalos disponibles el 25. El usuario está disponible a las 2, así que elige las 2 y hace clic en confirmar. A continuación tenemos el resumen de los pasos realizados para llevar el usuario a este punto. El usuario aún necesita verificar por correo electrónico para completar la cita. Notemos que pone iniciar sesión en la esquina superior derecha. Esto significa que el usuario aún no está autenticado. Después de confirmar los pasos, el usuario hace clic en tomar una cita. El servidor 4D redirige al usuario a la página de inicio para autenticar al usuario. El usuario ingresa sus credenciales, aliceabadi@gmail.com y su contraseña y hace clic en iniciar sesión. El usuario recibe automáticamente un código de verificación por correo electrónico que deben introducir 46205 y hacer clic en validar. Ahora vemos que la cita se creó con éxito para Alice Abadi en Crane Creek con David Clare a las 2 el 25 de agosto. Esta aplicación tiene muchas otras características que veremos en futuras demos durante las sesiones de capacitación para el World Tour. Ahora realizaremos una descripción general de las características técnicas de esta aplicación. Como vimos en la demostración anterior, un usuario puede programar una cita con un médico, un entrenador o un instructor de bienestar. Cuando un usuario navega por la aplicación web, las solicitudes se envían desde el navegador al servidor web 4D. Estas solicitudes son interceptadas por el método base de datos OnWeb Authentication, que es el punto de entrada del servidor web. En este método instanciamos el objeto $requestHandler de tipo requestHandler. RequestHandler es un objeto que maneja todas las solicitudes que hicimos. Luego hacemos una llamada a la función dispatch desde el objeto requestHandler y le diremos a 4D qué hacer basado en el tipo de solicitud. Tenemos en la carpeta web métodos de proyecto que son vías de acceso para manejar las solicitudes de usuarios. Estos métodos contienen una línea de comentario que contiene un tag /path y un objeto JSON con un atributo path cuyo valor aquí es /home. Esto significa que si escribimos en la barra de búsqueda la dirección de la aplicación /home, es este método que se ejecutará. Luego llamamos a la función render que envía la respuesta al navegador.
Este método se basa en el atributo view que define qué página HTML 4D debe enviar al navegador. Por ejemplo, cuando se ejecuta el método de la página de inicio, el index.html se envía al navegador. Ahora, si ponemos un punto de interrupción en el método y actualizamos el navegador, vemos que se activa el punto de interrupción y que el método de la página de inicio de hecho se ejecuta. Y lo mismo se puede hacer para cualquier método web. Por ejemplo, si ponemos un punto de interrupción en Staff Search y buscamos Visio en la aplicación, vemos que Staff Search es llamado en el depurador. Haciendo clic en Continuar, obtenemos los resultados en la página web. Acabamos de ver el uso típico del servidor web en 4D, interceptando solicitudes con el método OnWebAuthentication y redireccionando las solicitudes a métodos para manejar las solicitudes. Ahora veremos y descubriremos un nuevo concepto en esta demostración, la sesión web escalable. El motor 4D proporciona un objeto de sesión que permite el acceso a la sesión creada para cada usuario y más precisamente para cada navegador conectado al servidor 4D. El objeto de sesión es accesible por todos los procesos web utilizados por este usuario. El objeto de sesión contiene un atributo storage que nos permite almacenar lo que queramos. Por ejemplo, usamos este objeto de sesión en gran medida en el método staffAppointment. Así que pongamos un punto de interrupción y rastreemos cómo es usado. Desde la aplicación web activaremos el punto de interrupción. En el método obtenemos el contexto y creamos un nuevo objeto compartido appointment dentro del objeto compartido session.storage. Dado que session.storage es un objeto compartido, tenemos que usar use para asegurarnos que accedemos a nuestro objeto compartido de manera segura. Aquí ponemos información sobre la cita, el médico, el tipo de consulta y la ubicación de la cita. Debajo ponemos el año y el mes. Por defecto, ponemos el año actual y el mes actual. Luego especificamos la página HTML para enviar al navegador. Ahora tenemos toda la información necesaria para hacer una cita almacenada en un objeto de sesión. Cuando el usuario ingresa su código de verificación que se envía por correo electrónico a la aplicación, el método AppointmentValidate es ejecutado. Este método llama a una función book, que es una extensión de la clase que extiende la clase de datos appointment. Veremos en una demostración cómo extender a clase de datos. Aquí pasamos el objeto session.appointment y el ID del usuario actualmente conectado a la función. Esta función toma la información del objeto y la almacena en la base de datos. La idea es que usamos el objeto session.storage para mantener información en la memoria y luego enviarla a la base de datos, solo cuando sea necesario. Este principio se implementa fácilmente gracias al nuevo mecanismo de sesión en 4D. Las sesiones escalables y como acabamos de ver el objeto session revolucionan la forma de codificar los servidores web en 4D. Si los fundamentos son globalmente los mismos, las contribuciones de este dúo, así como las funcionalidades del servidor REST, simplifican muchas cosas y permiten rendimientos inigualables. Complemento imprescindible de las aplicaciones 4D, 4D for iOS les aporta una faceta móvil indispensable. En este segmento veremos cómo crear una nueva aplicación móvil. Esta aplicación permitirá a los usuarios hacer una cita con el médico. El primer paso es crear un proyecto móvil y darle un nombre.
Luego rellenaremos la información de la organización, especificaremos el nombre de la empresa, elegiremos el identificador, el nombre del producto, la versión, nuestro logo. Editaremos los derechos de autor y elegiremos el equipo. El siguiente paso es especificar las tablas y los campos que necesitaremos mostrar y usar en nuestra aplicación. En este caso seleccionamos en la tabla Appointment el campo Start, Stamp, Duration, Medical Staff, Consultation Kind y Medical House. En la tabla Consultation Kind seleccionamos el nombre y la foto. Ahora aplicamos un filtro a las citas. El usuario solo necesita ver las últimas citas, así que después de escribir el query, hacemos clic en validar para verificar si es válido. Luego editaremos el método de autenticación. Es un método simple que verifica si el usuario existe y devuelve información como el ID, el correo electrónico y el stamp. Después de eso, creamos una acción y la nombramos Booking. Elegimos el icono y los labels y lo aplicaremos a la entidad actual de la tabla Consultation Kind. Editaremos las acciones de OnMobileApp implementando este código. Este método se encarga de administrar las solicitudes de acciones por parte de la aplicación móvil. En este código creamos un formulario dinámico con una nueva acción agregando parámetros en el resultado y lo nombramos ValidMH. El siguiente paso es elegir iconos y labels para nuestras tablas, que nombraremos Appointment y Consultation Kind. Aplicaremos formateadores en campos como segundos a tiempo en la duración. Luego cambiaremos el nombre de Start Stamp a fecha y aplicaremos otro formateador. Ahora pasamos al menú principal para asegurarnos que mostramos el menú Consultation Kind antes del menú de Appointment. Para mostrar nuestros datos podemos usar plantillas existentes o descargarlas de GitHub. En nuestro caso, para Appointments, usaremos la plantilla de 4 etiquetas, donde agregaremos los campos como duración, Start Stamp, el nombre de la consulta. Luego vamos a utilizar el nombre de la casa médica como una sección. Para la búsqueda usamos nombres de la casa médica, el tipo de consulta, el apellido y el nombre del personal médico. Para mostrar datos sobre las citas vamos a elegir la plantilla Visual Contact, a la cual añadiremos la foto del personal médico, el tipo de consulta, la casa médica y el nombre y apellido del personal médico. Luego duración y Start Stamp. Finalmente, para la tabla Consultation Kind utilizamos un formulario de lista llamado Simple Table with Picture, donde añadimos el nombre y la foto. Luego, usamos el nombre para la búsqueda. Antes de armar nuestra aplicación en publicación, necesitamos activar la autenticación y asegurarnos que el servidor web está ejecutando. En la pestaña de compilación, elegimos el dispositivo y hacemos clic en compilar y ejecutar. Después de que se compile nuestra aplicación, podemos iniciar sesión usando nuestro correo electrónico. En el menú de Consultation Kind usaremos la barra de búsqueda para buscar una enfermera. Luego, deslizamos hacia la izquierda para reservar una cita. Podemos especificar la fecha y la casa médica. Luego hacemos clic en Siguiente. Después de esto, podemos elegir el médico y finalmente seleccionamos un intervalo de tiempo para la cita. Luego, en el menú de citas, podemos buscar una reserva buscando, por ejemplo, la casa médica. Haciendo clic en una cita, aparece una página de detalles con aún más información. Gracias a un conjunto de funcionalidades realmente avanzadas e innovadoras,
4D for iOS les permite expandir sus aplicaciones profesionales en iOS y pronto en Android. Solo por nombrar algunas de las características, con las notificaciones se puede enviar notificaciones a todos los usuarios de la aplicación o a un grupo seleccionado de usuarios, ofreciendo una forma muy eficiente de interactuar dentro de una empresa. Gracias al Deep Linking, puede garantizar una experiencia de usuario perfecta al llevar a los usuarios directamente al lugar correcto en su aplicación con un solo clic. Las interacciones con dispositivos como leer códigos de barras o capturar una firma con la punta de nuestros dedos directamente de nuestra aplicación están totalmente integradas en 4D for iOS. Por último, pero no menos importante, el modo sin conexión. Esta funcionalidad es única en el mercado. El modo sin conexión permite a los usuarios no solo leer, sino también editar y eliminar registros cuando el servidor no está disponible. Una vez que la conexión al servidor está de vuelta, estas tareas pendientes se procesan automáticamente y se ejecutan en orden cronológicamente relevante. Si aún no ha echado un vistazo a este producto, ahora es el momento de hacerlo. Y para ayudarle a acelerar su curva de aprendizaje, hay una sesión de formación dentro del paquete de entrenamiento 4D World Tour Live. Si tuviéramos que resaltar solo una característica por el paso al modo proyecto, nombraremos las clases. En esta demostración descubriremos cómo crear una clase. Primero abrimos el dashboard. Aquí, donde tenemos Hello 4D World, nos gustaría poner un gráfico circular de los tipos de consultas. Ahora abrimos el panel haciendo clic en editar formulario. Esto hace una llamada a un nuevo comando form edit y abre el formulario para editar. Veamos el método del formulario. Aquí tenemos el código SVG para dibujar Hello 4D World, pero en lugar de este código nos gustaría poner el gráfico circular. Hagamos esto creando primero una nueva clase. La llamaremos gráfico circular. Para empezar una clase tenemos una palabra clave llamada class constructor. Un class constructor contiene el código que se ejecuta cada vez que se inicializa una clase. Ponemos los atributos necesarios para hacer un gráfico circular dentro de esta class constructor y hacemos una referencia a todos los atributos locales y funciones de esta clase con la palabra clave this. Ahora vamos a escribir funciones. Tenemos una nueva palabra clave function. Esto define una función y luego tenemos que darle un nombre, setAreaSize, y luego pasamos los parámetros de entrada, que son el alto y el ancho. Ambos son números enteros y notamos que estos parámetros se nombran para que podamos hacer referencia directamente a ellos en el código de la función. Ahora, esto es lo mismo para la función fillShades, que simplemente define una colección de colores para su futuro uso en las porciones del gráfico circular. Ahora vayamos al método de formulario para comenzar a usar esta nueva clase. Definimos un objeto que sea cs.pychart.new y pongamos un punto de interrupción y inspeccionamos los elementos en el depurador. Aquí tenemos el objeto graph y podemos ver todos los atributos del objeto. Si hacemos clic en mostrar tipos, vemos que el objeto es de tipo PyChart, que es un nuevo tipo en 4D hecho por mí. Ahora podemos definir el tamaño del gráfico circular con la función setAreaSize, pasando el ancho y el alto. El ancho y el alto son de la línea 25 que obtuvimos en el contenedor. Ahora movamos el punto de interrupción debajo de esto y inspeccionamos el elemento graph.
Y observamos que el ancho y el alto ya no están configurados en el valor predeterminado de 500 por 500, sino que ahora son 834 por 535. Ahora es hora de poner nuestros datos en nuestro gráfico circular. Recuperamos los datos de arriba con form.graphSeries y llamamos a la función de la clase setSeries pasando el dataSeries. Pero si recordamos, nuestra clase no tiene una función setSeries, por lo que procedemos a añadirla. Ahora dibujemos el gráfico. Tomaré un código de una nota técnica antigua, lo adaptaré y lo colocaré en una nueva función llamada growDraft. Y como pueden ver, esta función llama a una función local llamada drawLegend que tendré que implementar también. Ahora volvamos al método de formulario para usar esta función. Pero si miramos, la función drawGraph devuelve una imagen basada en la sintaxis aquí. Por lo que establecemos pict igual a graph.drawGraph. Y ahora, si miramos en el dashboard, vemos nuestro gráfico circular. El gráfico circular se ve muy bien, pero le falta un par de elementos como el título y el subtítulo. Ahora, podemos añadir estos mediante el establecimiento de los atributos del objeto de forma manual. Hacemos esto mediante el establecimiento de graph.title igual a form.name y graph.subtitle igual a string del año. Ahora, veamos cómo se ve. Quitamos el punto de interrupción y se ve bastante bien. Pero aún no hemos terminado porque necesitamos limpiar el código. De hecho, podemos ser aún más inteligentes si declaramos la variable graph más arriba. 4D es capaz de determinar qué funciones y atributos se tienen para este objeto. Cuando escribimos graph. Aquí veremos todas las funciones y atributos disponibles. Pero si recordamos, también teníamos otras funciones que tenían como prefijo un guión bajo y no están disponibles en la lista como drawLegend o fillShades. Esas funciones solo son visibles en el menú desplegable cuando se escribe un guión bajo. Usando un guión bajo es una forma inteligente de ocultar funciones que no deseamos ver cuando usamos una clase, como aquí en el método de formulario. Las clases son el pilar del desarrollo orientado a objetos y apostamos que su adopción será rápida entre la comunidad de desarrolladores, ya que trae muchas ventajas. Las clases son, como vemos, los ladrillos esenciales en el enfoque Horda, pero están evolucionando también. En esta demostración continuaremos explorando clases en el modo proyecto en V19. Hemos abierto el asistente para reservar una cita médica para un tipo de consulta en una casa médica específica. Ahora seleccionaremos un médico de un menú emergente con el nombre completo de todos los médicos disponibles. Para hacer este menú emergente tenemos un código que coloca a todos los médicos dentro de una selección de entidades y hace un bucle sobre ellos. Luego, para cada médico en la selección de entidades, llamamos al método medicalstaffGetFullName para obtener el nombre completo y lo adjuntamos a la lista. Pero hay una manera mejor para hacer esto. Si vamos a la definición de una entidad de personal médico, abre una clase llamada MedicalStaffEntity. Esta clase extiende las entidades de la data class MedicalStaff. En esta clase definamos una función que devolverá el nombre completo de la entidad. Aquí está el código para hacer esto de manera simple.
Ahora hagamos uso de esta nueva función en el método del objeto. Eliminamos la llamada al método del proyecto anterior para obtener el nombre completo y escribimos la entidad .get y aquí tenemos una lista predictiva de todas las funciones asociadas para una entidad. Elegimos getFullName. Ahora probemos nuestro código volviendo al asistente para ver la diferencia. De hecho, la funcionalidad es casi la misma, solo que ahora tenemos la cortesía también, pero el código es mucho más simple de leer. Ahora volvamos al código del método de objeto. Este código llama a un método que llama a un método que usa dos métodos de proyecto para obtener la fecha y la hora desde un timestamp. De hecho, podemos reemplazar estas llamadas a métodos de proyecto usando las funciones .time y .day. ¿Pero por qué podemos hacer esto? Bien, la entidad AppointmentForTheDay es de tipo AppointmentEntity y la clase AppointmentEntity tenemos muchas funciones, dos de las cuales son date y time. Ahora regresemos al método AppointmentFindSlots. Tenemos en el método una query sobre una selección de entidades, por lo que pensamos en ella como un filtro. Ahora, esta selección de entidades es de tipo AppointmentSelection, que es una extensión de EntitySelection. Entonces, tenemos una función FilterByDay que acepta un día como parámetro y hace los mismos cálculos que el filtro en la función AppointmentFindSlots. Ahora nos gustaría usar esa función en el método AppointmentFindSlots. Así que copiamos las líneas y comentamos el código que ya no vamos a necesitar y llamamos la función FilterByDay, pasando el día correcto que es DayToStudy. Gracias a este código ahora hemos ampliado las capacidades de la selección de entidades de appointment, por lo que podemos extender una entidad y una selección de entidades. Ahora recordemos el gráfico circular anterior. Si miramos el formulario, en el método de formulario, tenemos una función getCountByYear, que se aplica directamente a una clase, por lo que esta función extiende directamente el data class. Ahora vayamos a la definición de estas funciones. Esta función está definida en la clase ConsultationKind, que es una extensión de la data class. Aquí vemos que esta función hace muchos cálculos, incluso hacer queries dentro de un bucle. Veamos esta función en acción poniendo la palabra clave trace en la parte superior de la función. Ahora relanzamos los cálculos volviendo a cargar el formulario. Ahora tenemos en el menú de depuración detrás de nuestro formulario. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, es porque no es la misma aplicación. Aquí tenemos la depuración en 4D Server. Sí, es correcto. Mi aplicación para esta demostración se encuentra en modo cliente-servidor. Este trace se produce en el servidor, que significa que este código se puso en marcha en el servidor. Ahora vamos a caminar a través del código. Como podemos ver, el formulario aún no se ha actualizado. Esto se debe a que el formulario está esperando los resultados del cálculo en el servidor. Si hacemos clic en reproducir en el depurador, tenemos directamente los resultados y el gráfico circular en el formulario. El código en el cliente espera el código en el servidor a ser ejecutado. Esto es lo mismo cuando verificamos el atributo ExecuteOnServer para un método, pero esto se hace automáticamente por 4D. En algunos casos es lo que queremos, pero en otros es posible que no queramos ejecutar el código en el servidor. Ahora, tenemos formas de evitar la ejecución innecesaria de código en el servidor y lo descubriremos en los entrenamientos del WordTool. La extensión de las clases de datos es mucho más que una simple evolución. Es una verdadera revolución porque es la posibilidad de enriquecer el lenguaje Horda con sus propias funcionalidades.
pero la revolución solo está empezando y tendrá agradables sorpresas en los próximos lanzamientos. Las clases también tienen un gran interés en el desarrollo web. En este video demostraremos cómo usar las clases en el contexto del servidor REST 4D. Si recordamos esta página web que aparece después de que un usuario selecciona al médico, el método de consulta y la casa médica. Cuando elegimos una fecha en el calendario, la lista de intervalos de tiempo disponibles se muestran a la derecha. Ahora echemos un vistazo al código HTML de esta página. Aquí tenemos nuestro primer div que muestra la información del médico. Aquí mostramos el nombre del médico, el tipo de consulta y también la casa médica. Luego tenemos otro div aquí que muestra el calendario. A continuación tenemos un form tag que muestra los intervalos de tiempo. Sin embargo, este tag está inicialmente vacío. Creamos el formulario dinámicamente usando JavaScript en el archivo meetingdoctor.gs. Cuando seleccionamos la fecha en el calendario, es el método getAvailableAppointments aquí que es ejecutado. En este método llamamos al servidor REST 4D a través de la URL /rest/appointment/availableappointments con otro parámetro que es la fecha elegida en el calendario. AvailableAppointments es una función de una clase que extiende la data class appointment. Volvamos a 4D y revisamos esta función. Aquí tenemos la función AvailableAppointments que está expuesta, lo que significa que es visible a través de una llamada REST desde un cliente web. Debajo de estas pocas líneas de código, aquí tenemos la función getAvailableAppointments aplicadas al objeto en sí usando la palabra clave this. Significa que la función reside en la misma clase aquí. GetAvailableAppointments llama al método de proyecto AppointmentGetSlots para obtener los intervalos horarios disponibles. Ahora la pregunta aquí es ¿por qué tenemos dos funciones similares en esta clase? La respuesta es bastante simple. AvailableAppointments se expone en la web por lo que tenemos que controlar lo que envía el cliente web. Recuerden la regla de oro, nunca confíe en el usuario. Así que aquí establecemos controles sobre los datos que se entregan al servidor REST 4D. Tenemos la función getAvailableAppointments para uso interno. Podemos usarla en otros contextos, no solo en la web. Podemos usarla, por ejemplo, en el contexto de aplicaciones cliente-servidor o en 4D para iOS. Esto nos permite separar la lógica de negocios de la gestión de la interfaz. Ahora volvamos a los parámetros que se pasan a la función AvailableAppointments. Comencemos con el segundo parámetro $medicalCapability. Este objeto contiene los UID del personal médico, de la casa médica y el tipo de consulta. El primer parámetro es un tipo variante usado aquí en dos casos. Uno es texto con el formato de fecha y uno un número. Esto significa que este método se ejecuta de manera diferente según el tipo de valor. Por lo que en nuestro caso, cuando hacemos clic en el calendario, enviamos el número correspondiente al día. Luego obtenemos el año y el mes de la sesión. Ahora, veamos un ejemplo usando Postman, que llama a esta función con la fecha. Aquí tenemos a Medical Capability, que contiene el UID del personal médico, de la casa médica y de la consulta. En el primer parámetro también tenemos una fecha. Luego, cuando enviamos la solicitud al servidor REST 4D, obtenemos la respuesta aquí, que es la colección de intervalos de tiempo disponibles para este practicante en particular. El desarrollador sigue siendo el piloto de su desarrollo y es él quien decide lo que debe estar disponible para los clientes web. Las clases permiten ampliar las funcionalidades comerciales del lado del servidor, lo que está en el espíritu MVC. Las herramientas esenciales en muchos desarrollos 4D 4D Rights Pro han evolucionado también. El usuario final puede, desde la misma interfaz, generar un flyer con la información existente del entrenador o instructor seleccionado de la lista y de la casa médica a la que pertenece.
Y por supuesto, el tema del flyer se genera programáticamente según el tipo de actividad. Lo primero que trataremos es la imagen de fondo que siempre se necesita para rellenar todo el área imprimible, como una marca de agua, por ejemplo, y si no fuera posible esto en 4D Write Pro, sería difícil de imaginar. Ahora, hay muchas opciones disponibles para las imágenes de fondo, incluido el recorte, el patrón repetido, origen, y esto es a través del nuevo valor del atributo Paperbox. Para ver esto en práctica, esta es la imagen de fondo que se repite en todas nuestras páginas. Sin duda, ya habríamos manipulado imágenes entre línea. Después de las imágenes entre línea e imágenes de fondo que acabamos de ver, 4D les brinda aún más control sobre la inserción de imágenes en una posición específica en un documento, delante o detrás del texto, así como anclado a la página o partes específicas del documento, y esto, por supuesto, usando el comando WP@Picture. Pero estas imágenes eran estáticas, ya sean definidas con una variable, con un campo o con una ruta de imagen. En realidad, esto es demasiado aburrido para nuestro interés, así que he aquí algo más emocionante. Las imágenes ancladas en 4D Write Pro ahora admite 40 expresiones. En otras palabras, una expresión válida en 4D también se puede asociar a una imagen anclada. Y esto es simplemente configurando los nuevos atributos de expresión de imagen. Para comprobar esto, puedes seleccionar la segunda actividad, que es bailar, y esta imagen aquí es representada por este código y es pasada como una expresión de imagen. Y bien, ahora pasamos a la inserción y eliminación de líneas y columnas. Esto no solo es posible, sino mucho más fácil de administrar a través de la programación gracias a los nuevos comandos. Esto puede ser logrado utilizando la interfaz, pero no es nuestro enfoque principal. En nuestro caso actual, centrémonos más en las columnas, como aquí. Queremos agregar dos columnas con criterios de búsqueda y posiciones y formas de verlas. Esto se obtiene pasando un cierto número de objetos que contienen qué y cómo queremos crear nuestras columnas al siguiente método. Obtenemos este comando que hace la tarea por nosotros, así como devolver el rango que corresponde a las partes creadas dentro de la tabla. El resto del código podemos dejarlo para más adelante. Este código al final nos da los siguientes resultados si elegimos la actividad yoga. Dos columnas con diferente manera sobre cómo mostrarse. Siguiendo la misma lógica, para eliminar filas y columnas hay comandos apropiados para esto y la gran sorpresa es que se realizaron más actualizaciones y mejoras en los comandos WP table getRows, getColumns y getCells. Tienen el mismo uso clásico que antes, pero esta vez con más información de vuelta en un objeto sobre rangos, como la primera fila o el número de filas cuando usamos el comando WP table getRows, que nos ayudará mucho. Hablando de tablas y filas, no olvidemos de mencionar nuevas acciones estándar creadas especialmente para 4D Write Pro y sus principales objetivos son las tablas y sus elementos. Solo para mencionar algunos, podemos definir el borde de una tabla, el color de fondo de una celda, la alineación vertical del texto en una fila, así como la alineación de la tabla misma en los documentos. Ahora, las acciones disponibles para las filas y celdas de las tablas son numerosas y están ampliamente abiertas para que las descubra. Pero podemos mostrarles algunas, como la segunda columna. Pasamos las siguientes acciones dentro de los objetos, como el estilo del borde, el relleno en la parte superior, el ancho y el relleno en la parte izquierda, así como la alineación de texto. Después de esto, fueron ejecutados por el comando invokeAction. Estas propiedades no se aplicarán a las columnas, sino a cada una de sus celdas. Ahora hemos tratado y discutido varios puntos que nos llevan a anunciar que las tablas no son la única forma de mostrar elementos. También podemos manipular secciones con código como en la tercera página aquí.
Tenemos una sección dividida en dos columnas. La primera muestra el programa disponible como los días en los que puedes unirte a esta clase de baile con este instructor, con el tiempo y cuánto dura, con algunos puntos claves que se muestran en la segunda columna. Ahora recuperamos esta información vinculada a este instructor y a la casa médica utilizando el método aquí. Después de configurar los diferentes diseños y elementos, podemos formatear la sección en dos columnas como vemos aquí. Además, podemos acceder a cualquier elemento o partes de un documento mediante programación. Se llaman elementos y se devolverán bien como un solo elemento con el comando wp getElementsById o como en nuestro caso como una colección gracias al comando getElement, que devolverá elementos de cualquier tipo, sean párrafos, tablas, imágenes, etc. Y si se pasa un rango o referencia, el comando devolverá una colección que contiene solo elementos del tipo correspondiente. Queríamos acceder a los elementos en esta sección para que podamos aplicar diferentes hojas de estilo en cada párrafo. Sí, me han escuchado correctamente. Las hojas de estilo ya han llegado para ahorrarnos mucho esfuerzo y más oportunidades para administrar sus propias hojas de estilo para párrafos, para definir colores, rellenos, fuentes y mucho más. La solución es bastante fácil. Primero debe crear su hoja de estilo con el nuevo comando wp new style sheet. Luego su contenido debe definirse usando el conocido comando wp set attribute con el cual estamos familiarizados, y con esto podemos establecer tantos atributos como deseemos. Por último, todo lo que tiene que hacer es aplicar la nueva hoja de estilos a un objetivo. Por supuesto, no se aplica solo para párrafos, pero también puede definir hojas de estilo para caracteres. También definiendo su tamaño de fuente, colores, como en este ejemplo. Con estos dos cambios siguientes obtenemos dos formas de visualización en estos dos textos en diferentes colores y tamaños. Ahora, algunos de ustedes podrían estar ya pensando en las hojas de estilo con Fordirate Pro. Estas hojas de estilo no solo se importan, pero se pueden aplicar también. Otra pregunta que se pueden preguntar es con respecto a la verdadera razón detrás de esta nueva función, cuando podríamos aplicar estos cambios en una sola vez, pero de nuevo, ¿qué sucedería si necesita cambiar algo después? Entonces, por supuesto, tendrá que hacerlo para cada párrafo por separado y, en cambio, gracias a la nueva característica de las hojas de estilo, solo necesita cambiar los atributos en las propias hojas de estilo. Ahora que estamos más o menos satisfechos con el resultado, es tiempo para exportar los documentos. 4D facilita exportar documentos Fordirate Pro directamente al formato PDF tal y como nos gusta. Ahora es posible y sin la necesidad de instalar controladores de impresora o software adicional, podemos exportar un documento y guardarlo en su disco duro o bien guardarlo en una variable blob que se puede enviar como archivo adjunto en un correo electrónico. También observará una serie de opciones para especificar con precisión qué se debe exportar y cómo. Tiempo para probarlo y obtenemos nuestro documento PDF que contiene el flyer que hemos estado trabajando. Lo último de lo que hablaremos es una de las preocupaciones que todos tenemos, o al menos hemos vivido una vez. A veces podemos modificar un documento Fordirate Pro o tal vez solo por accidente agregamos cosas que no deseamos. Para mantener los documentos protegidos y no editables, todo lo que tiene que hacer es definir qué parte del documento estará protegida o no. Y luego activar la bandera de protección de documentos para que solo se tenga en cuenta las primeras configuraciones. En nuestro caso, configuramos todo el documento como protegido para que no podamos cambiar ninguna tarea, imagen o título.
Les invitamos a unirse a nuestros entrenamientos para descubrir más técnicas. 4D Pro definitivamente ha reemplazado y superado su predecesor 4D. Con la V18 ya hemos avanzado unas nuevas funcionalidades y esto continúa y continuará. Por su parte, 4D View Pro también evoluciona. En esta demostración exploraremos la herramienta 4D View Pro. Seleccionando este icono de dashboard nos da una lista de dashboards disponibles. Los tres últimos se construyeron usando 4D View Pro. Vamos a empezar con la primera, citas por casa médica. Al hacer clic en nombre se muestra el dashboard a la derecha. Las primeras tres columnas muestran información diversa sobre las casas médicas en la base de datos. Luego tenemos una serie de indicadores que se han calculado para el año 2020. Los mismos indicadores se han calculado para el 2021. Podemos seleccionar los años deseados en la lista desplegable arriba. Este último rango de columnas muestra la evolución de estos indicadores desde el 2020 al 2021 por casa médica. Aquí está el formulario para mostrar el dashboard anterior. Contiene un área 4D View Pro a la que asignamos este método de objeto. Usamos el evento OnVPReady para llamar el método de proyecto Dashboard Appointment por Medical House para generar la hoja de cálculo tan pronto como el área esté lista. Comenzamos aquí obteniendo los 2 años para comparar y luego obtenemos todas las casas médicas de la base de datos. Asignamos a la variable local AreaName el nombre de nuestra área ViewPro para usarla en los comandos 4D ViewPro. A continuación construimos la colección de valores para insertar en el encabezado del dashboard con el comando VPSetValues. Esta colección contiene 2 subcolecciones porque nuestro encabezado está representado en 2 líneas. Agregamos estas 2 subcolecciones con el método push a nuestra colección SalesValue. Lo pasamos como un parámetro en el comando VPSetValues para mostrar el encabezado desde la columna 0, fila 0. Como podemos ver en el tablero, estas 2 celdas se fusionan, así como estas 2 y también estas 2. Además, este rango de 10 celdas también se fusiona, que también es el caso de esta celda y esta celda. Así que en total tenemos 6 rangos de celdas fusionadas. En nuestro código obtenemos los 6 rangos de celdas con el comando VPCells, que luego fusionamos con el comando VPAddSpan. A continuación configuramos las propiedades de estilo del encabezado. Usamos el atributo height para cambiar la altura de las filas y el atributo width para cambiar el ancho de las columnas. El atributo wordWrap para activar el ajuste de palabras y forzar el salto de línea en el texto mostrado. Y el atributo de backColor para definir el color de fondo de los diferentes rangos de celdas del encabezado. Ahora que hemos terminado con el encabezado, veamos el contenido del tablero. Aquí tenemos un bucle for each para iterar sobre cada casa médica. Obtenemos el ID, el nombre y la dirección de cada casa médica y luego calculamos los diferentes indicadores que se mostrarán en el tablero. Luego, agregamos esta información a la colección Current Line Values correspondientes a la iteración actual del bucle. Luego, agregamos esta colección actual a la colección SalesValues, que luego pasamos como parámetro al comando VPSetValues fuera del bucle. No olviden la regla de oro para la optimización de 4D ViewPro. Siempre usen el comando VPSetValues en plural en un bucle. Esto nos permite hacer el trabajo de una pasada. Ahora pasemos al rango de columnas que muestran la evolución de los indicadores. En nuestro código hemos creado una fórmula llamada Evolution Appointment Medical House con el comando VPAddFormula, que luego asignamos esta fórmula a todas las celdas pertenecientes a la evolución con el comando VPSetFormula. Esta fórmula nos permite hacer referencia a las 2 celdas que corresponden a cada celda en el año 1 y en el año 2 y calcular su diferencia. Con solo 2 líneas de código pudimos calcular el contenido de todas las celdas en las columnas de evolución. Ahora pasemos al formato de celdas.
Usamos el atributo formatter con el comando vp set cell style para agregar formato a los diferentes rangos de celdas. Podemos asignar colores a las celdas de acuerdo con las condiciones dadas. También podemos agregar un sufijo al contenido de cada celda, como aquí D para día y para minutos. También podemos formatear celdas como porcentajes. Finalmente, usamos el comando vp::autofit para cambiar el tamaño de la columna 1 y la columna 2 de acuerdo con su contenido. En conclusión, acabamos de ver algunas de las muchas características que FordiView Pro tiene para ofrecer. En la sesión de capacitación se presentarán más características para ayudarlos con sus proyectos FordiView Pro. Tenemos muchas mejoras gracias a la adopción de Spread.js en su versión 14, sobre la cual se construye FordiView Pro. 4D ofrece también un nuevo entorno de desarrollo y tenemos algo para mostrarles. En esta demostración nos centraremos en el modo de desarrollo, especialmente en el comando 4D Compile Project. Este comando le permite compilar un proyecto 4D y verificar la sintaxis. Si miramos el módulo de administración y luego lanzamos el compilador, vemos que tenemos 22 errores y una advertencia. Si hacemos doble clic en una línea en la listbox, se abre el método directamente para que podamos modificarlo y corregir el error. Ahora veamos el formulario del compilador. Tenemos un subformulario llamado Compilation Syntax Check. Este subformulario contiene una listbox y campos para mostrar la información. En el método del formulario usamos el comando compileProject para verificar la sintaxis y luego el método de proyecto compileGetInfo para obtener los datos y mostrarlos en el formulario. Ahora, si vamos al método de objeto de la listbox, vemos que usamos el comando 4D methodOpenPath. Este comando 4D toma como parámetros la ruta del método y la línea a la que se colocará el cursor cuando se abra el método. Esta herramienta es interesante sobre todo cuando se trabaja en un equipo. Por ejemplo, imaginemos un jefe de proyecto que toma el código desde el repositorio y luego es capaz de comprobar la sintaxis directamente desde la aplicación y ver que hay una gran cantidad de errores. El jefe de proyectos luego puede asignar a un desarrollador para corregir los errores. Por ejemplo, aquí el manager sabe que solo un desarrollador, Rafael, cometió todos estos errores. El jefe de proyectos puede exportar esas líneas y enviárselas a Rafael. Ahora, Rafael puede recibir el archivo e importarlo en la herramienta del compilador. Rafael tiene ahora la lista de todos los problemas que necesita abordar. Si la compilación tuvo éxito, tenemos otros elementos que son variables interproceso, variables de proceso, variables locales y métodos que detallaremos en una sesión del entrenamiento. Acabamos de hacer un hincapié en el comando compileProject, pero hay muchas otras funcionalidades que hacen que el entorno de desarrollo sea más agradable de usar y más productivo. Hagamos un último punto sobre el código utilizado en esta aplicación de base de datos. En los vídeos anteriores vimos una aplicación de base de datos desde varios ángulos usando un framework que fue creado para este WorkTour. Como la aplicación fue creada con el framework, podemos usar el mismo framework para crear otras aplicaciones de forma gratuita, que es lo que vamos a ver ahora. La estructura de la base de datos contiene toda la información de los campeonatos mundiales de Fórmula 1 desde 1950. Por ejemplo, almacena todos los tiempos de vuelta de todos los pilotos durante estos 71 años, por lo que tenemos datos reales con los que trabajar. Veamos cómo podemos presentar estos en el framework. Echemos un vistazo a un piloto, el bicampeón del mundo Fernando Alonso. Aquí lo vemos a él, sus logros, sus 32 victorias y sus 2 títulos mundiales en 2005 y 2006. También podemos ver sus logros en la forma de SVG, usando las clases que vimos antes. Con los diferentes colores podemos ver que en 2010 tuvo 5 victorias y 10 podios.
Ahora echemos un vistazo más profundo a las carreras en 2010 en las que Alonso participó. Seleccionamos todas las carreras y veamos el Grand Prix de Italia. Podemos ver que el podio está compuesto por Felipe Massa, Jensen Butler y Fernando Alonso, quienes ganaron la carrera. Profundicémonos en los detalles sobre los resultados de esta carrera. En esta listbox los colores se obtienen con metaexpresiones y nos ayudan a leer los datos con un código muy simple. Y vemos fácilmente que Sebastian Vettel ganó 2 puntos por su ranking en el pole, que le dio 12 puntos en el campeonato mundial. Ahora vemos una clasificación vuelta por vuelta. Cuando pasamos el cursor por Sebastian Vettel, vemos que perdió una posición al comienzo de la carrera, pero salió fuerte al final. Si desea obtener más información sobre la pista, puede hacer clic en el logo de circuito y escribir Monza en la búsqueda. Aquí tiene la información sobre la pista y si hacemos clic en el mapa, tiene el mapa en Google Maps. Volvemos ahora a la temporada de 2010. Podemos encontrar tanto el piloto y el constructor del campeonato mundial, pero también más detalles sobre qué pilotos compitieron. Veamos que esta temporada ha sido muy competitiva, especialmente entre 5 pilotos. Aquí vemos que Sebastian Vettel ganó justo al final con un punto sobre Fernando Alonso. Ahora, echemos un vistazo al equipo de Renault, donde Fernando Alonso ganó sus 2 títulos. Aquí puede encontrar información sobre el equipo y también puede encontrar estadísticas sobre cada piloto durante su tiempo en Renault. Para crear todas estas pantallas usamos 4D y el framework proporcionado en este World Tour. Nos gustaría mostrarles ahora cómo crear un nuevo formulario en el editor de formularios. Creamos un formulario llamado MyTable. Y elegimos un macro llamado crear un panel desde cero. Y quiero, por ejemplo, 2 filas en la primera columna y 3 filas en la segunda. Y sí, quiero pestañas. Así es como creamos un formulario muy rápidamente. También podemos usar macros para controlar los objetos del formulario. Por ejemplo, quiero un texto en un formulario que no esté asociado con un xlib. Seleccionamos el macro non-xlib. Esto muestra que Legend Circuit no está asociado con un xlib. Y si miro sus propiedades podemos ver que no está conectado a un xlib. El framework es una excelente herramienta que le permite comenzar a visualizar rápidamente sus datos para que pueda concentrarse en los datos mismos. Como pueden ver, proponemos un conjunto de formularios, clases, métodos para que les sea un buen comienzo para crear sus propios entornos personalizados. Depende ahora de ustedes a desarrollar y a crear. Aquí termina la parte técnica. Agradezco a todos por su atención y dejo la palabra a Sara.